Sean todos bienvenidos, qué bueno que están esta noche aquí. Creo que todos deseamos que el Señor hable a nuestras vidas, deseamos que el Señor nos dé una palabra que nos anime, que nos fortalezca y sobre todo, como lo decía el pastor Chucho, deseamos conocer más a nuestro Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar juntos. Padre bendito, recibe toda la gloria esta noche, Señor. Tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, que tiene cuidado de nosotros. Y si el día de hoy, Señor, estamos de pie, es gracias solamente a tu voluntad, a tu amor y a tus cuidados. Te pedimos, Señor, que tú estés hablándonos, guiándonos esta noche, y que tu palabra nos permita, Señor, quitar todas esas limitaciones que en nuestra mente hay y que a veces no nos dejan entender la verdad de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú quites todo estorbo, que quites toda limitante y que esta noche podamos recibir de ti directamente. Deseamos que tú nos hables, que tú nos afirmes, que tú nos guíes, que tú nos dirijas. De nada sirve que estemos aquí, que nos reunamos, que cantemos, si tú no estás presente. Por eso para nosotros es muy importante que tú estés en medio de nosotros, guiándonos a toda verdad y conduciéndonos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hace unas semanas iniciamos una serie y en esta serie desarrollamos, por lo menos hasta ahorita llevamos desarrollados 3 temas que son muy importantes para la vida del creyente. Vamos a recordarlo juntos, pero yo quiero animarlos a participar. Le voy a pedir a mis hermanitos de cabina que preparen el micrófono. Los 3 temas que hasta ahorita hemos visto son el poder de la palabra, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Qué más recuerda? El poder del Espíritu, que fue el que nos dio la semana pasada, que nos lo dio en 2 partes el pastor Chucho, pero en medio hay otro. ¿Cuál fue? ¿No lo recuerdan? ¿No? El poder de Cristo. Muy bien, Lili. Entonces, el poder de la palabra, el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién me quiere decir qué se quedó en su corazón en relación al tema del poder de la palabra? ¿Qué pueden ustedes afirmar o qué pueden ustedes comentarnos de este tema que ya estudiamos, que ya analizamos y que además es un tema que yo creo que para el tiempo que llevamos en el camino, es fácil que nosotros podamos decir por qué es importante o por qué tiene poder la palabra de Dios? Entonces, ¿quién dice yo? ¿Paquito? ¿Verdad, Paquito? Anímate, Paquito. ¿Quién dice que yo? ¿Quién dice que yo? ¿Quién dice yo? A ver, no está difícil. Muy bien, Dani. A ver, Dani, ¿qué nos puedes decir acerca del poder de la palabra? A mí me impresionó mucho el de la fiesta de Pentecostés, que de pronto así llegaban muchas personas y era así un milagro escuchar tu mismo idioma y esa manifestación. Ok. Aunque ese evento que menciona Dani tiene que ver con el poder del Espíritu, ¿no? Cuando fue el momento de Pentecostés. Pero, ¿qué pueden? O sea, si una persona que se acerca a ti, que te diga, oye, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué de importante tiene para ti la Biblia? ¿Cuál es la importancia de la Biblia para ti? O sea, para hacerles la pregunta de una manera diferente.
¿qué le contestarían? Liz, deja que te acerquen el micrófono. Pues para mí es muy importante. O sea, Dios usó a muchos. Y para mí el tema que tocamos es muy importante, y lo que más se me quedó fue que el poder de la palabra es más importante que cualquier otra de lo que alguien dice. ¿Okay? Estudiábamos que muchas personas pueden decir otras cosas, pero que lo que Dios dice y lo que Dios dejó plasmado en su palabra, eso es lo importante. ¿Alguna cita que recuerdes que afirme esto que estás diciendo? No. Sí, claro que sí. No, ahorita. A ver. O sea, así rápido, el Señor dice que no va a regresar. Bueno, dice que todo pasará menos su palabra. El cielo ¿Qué y la quiere tierra. decir con esto? A ver, explícame esto. ¿Qué quiere decir? Todo va a pasar menos mi palabra. Sí, y no se refiere al libro en sí, ¿no? A las páginas, sino a lo que Él dijo. Exactamente. Que lo que Él dijo se va a cumplir. Que va a tener un cumplimiento. Puede acabarse el mundo, puede haber guerras, puede haber lo que sea, pero la palabra de todo se puede destruir. Puede haber terremotos, puede haber muchas cosas, ¿sí? Hoy estamos vivos, mañana ya no, pero la palabra del Señor es fiel y verdadera. Ya me acordé de otra cita, que toda escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para redarguir, para instruir. Útil para redarguir, instruir en justicia, para enseñar, para corregir, ¿sí? Entonces, ¿ya ven cómo sí? A ver, ¿qué más? ¿Quién más me quiere decir algo en función de estas verdades de la palabra de Dios? Permítame que le acerquen el micrófono. Gracias, hermano Juanito. Gracias, Liz. Sí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que quiere decir que va a tocar en lo profundo de nuestro corazón, el cómo podemos revertir nuestras actitudes para servir a Dios, para honrar a Dios. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera decir alguna cita o algo que aprendió acerca de este tema de la palabra de Dios? Hermana Vicky, acércale aquí el micrófono a tu queridísima suegra, por favor. A mí me gusta mucho este versículo porque me doy cuenta que es real. El que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo siento, por ejemplo, nosotros en la reunión de mujeres tenemos momentos de testimonios y nos damos cuenta que cuando luego oramos unas por otras y el Señor luego nos responde, ¿no? O sea, nosotros clamamos a Él y Él responde a las cosas que tenemos, y eso a mí me hace sentir muy contenta porque digo, es que es verdad lo que dice en su palabra. No estamos orando al vacío, porque yo al principio decía, ¿y qué tal si yo estoy aquí orando y a la mera a nadie, no? Sería bien feo. Pero sin embargo, cuando veo las respuestas de Dios, digo, tú me escuchas, tú sabes. Gracias. Clama a mí y yo te responderé. ¿Alguien ha experimentado a ese Dios que responde? ¿Verdad que sí? Lo buscamos en oración y el Señor responde nuestras oraciones. Quiere decir que está atento a nuestras necesidades. Como un padre amoroso tiene cuidado de sus hijos, así el Señor está atento. Ok, muy bien, yo creo que hay mucho más. Están las grabaciones. Algo que sucede es que los temas muchas veces los escuchamos y dicen que cuando tú escuchas un estudio, una prédica,
tu capacidad de retención es más o menos de un 10%, ¿sí? En el momento. Ya pasaron unas semanas y entonces se nos van. Pero hay otra cosa importante de la palabra. Dice el Señor que la palabra es como una espada de dos filos, ¿sí? Que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y llega hasta el tuétano de los huesos y divide el alma y el espíritu, ¿sí? Y entonces, esto quiere decir, esa palabra que nosotros recibimos, entra en nuestro ser, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y también dice el Señor que no va a llegar a Él vacía. O sea, esperen un fruto, hermanos, esperen un fruto. Y sobre todo, que esto nos ayude a entender el poder que tiene el Señor por medio de su palabra para obrar en nuestras vidas. Con su palabra, el Señor creó todo lo que existe. Con su palabra, con su sola palabra, Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y ordenó, en la creación ordenó todo, y Él lo creó todo con el poder de su palabra. Y luego vimos a Cristo con autoridad y con poder, hablándole al mar y aquietándolo, por ejemplo, ¿no? Y esa es otra. Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el creador de todo lo que existe y Él tiene poder. ¿Qué me pueden decir en función del poder de Cristo? Sí, Becky. ¿No dijiste yo? Ok, perdón. ¿Quién me puede decir algo en función del poder de Cristo? A ver, somos cristianos, ¿sí? Porque lo más importante para nosotros en nuestra vida, ¿quién es? Mi abuelita, Cristo, ¿sí? Es Cristo, Él es el soberano, el Señor. Bueno, ¿por qué amas tanto a Cristo? ¿Por qué buscas tanto a Cristo? ¿Por qué quieres conocer a Cristo? ¿Por qué quieres reflejar a Cristo en tu vida? Entonces, a ver, Fer, por favor. Bueno, dos cosas. Porque estaba desde antes de todo y por Él se hizo todo. Y porque desde antes ya tenía poder. Incluso hubo una pregunta que hizo el pastor Chucho sobre si el nombre de Cristo tenía poder antes de que naciera, bueno, el nombre de Jesús, si tenía poder desde antes. Yo pensaba y hasta se lo dije a mi esposa, Isaías, la profecía de Isaías que va a ser llamado Emmanuel. O sea, las profecías que vienen de él dicen que ya desde ese momento y en adelante y para siempre va a tener poder, pero también desde antes de la creación de todo. Entonces, si nosotros lo buscamos, lo ponemos en el lugar que debe tener, que es el número 1, es por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Es por eso. Ok, ¿quién me quiere decir? Ahora sí le voy a decir a alguien en específico. Ale, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Por qué pudo hacer eso Cristo por ti? ¿Lo pudo haber hecho alguna otra persona? Dime qué hizo y dime si alguien más lo pudo haber hecho en el lugar de Cristo. No, bueno, primeramente Cristo me rescató de donde yo estaba. ¿Dónde andabas, Ale? Perdida. En el bajo mundo. Y él se fijó en mí, Él me escogió a mí, no yo a Él, sino Él me escogió a mí. Y sí, efectivamente, nadie pudo haber hecho nada, porque luego muchas veces uno trata de llenar ese hueco o ese vacío que uno tiene por los problemas y la vida misma, y nos refugiamos en personas, hombres o amigos, y pensamos que ahí vamos a encontrar el amor, el verdadero amor, la fidelidad, cuando no es verdad. Y
y en Cristo encuentra uno esa paz, esa tranquilidad. En mi caso, pues… ¿Y eso no te lo pudo dar, por ejemplo, un señor así guapetón? No. Que te diera amor y paz y todo eso, ¿no? Pues no, porque… Pues no, ¿verdad? No, por más que lo busca uno, pues no, Pues no, la verdad ¿verdad? es que Ok. no. Al contrario, luego dan problemas y entonces Cristo hizo todo eso por mí, la verdad, y hoy por hoy es mi proveedor, mi sanador, consolador, es todo, la verdad. Entonces, ¿Se nadie lo pudo requiere haber hecho. poder para eso? Sí, claro. Sanador, proveedor, nos conoce, nos llamó, nos salvó, nos perdonó, nos ve todo el tiempo. Aparte. Pues solamente Él, que es omnipresente y que puede, todo lo ve y todo lo sabe, solamente Él tiene esa potestad y esa capacidad para lograr eso, ¿sí? ¿Alguien más que me quiera decir por qué Cristo tiene poder? Ok, tiene poder porque es Dios. Déjeme, hermana Vicky, que participe alguien que no haya participado. Él tiene toda la razón, ¿sí? A ver, Pepito, por allá atrás. Jesús tiene poder por causa de lo que vino a hacer en la cruz, el haber que se volviera hombre como nosotros y que pasara lo mismo que nosotros, tan débil como nosotros, pasar por las mismas tentaciones, para después ser juzgado injustamente, ser crucificado y después con el poder de Dios vencer a la muerte al tercer día. Creo que eso es lo que le dio ese poder. O sea, fue Dios mismo, pero… ¿Alguien podrá vencer la muerte? Fíjense que en lo largo de la historia, los hombres han querido imitar a ciertos hombres que por su ejemplo, que por su sabiduría, por su conocimiento, pues son dignos de imitar, ¿sí? Algunos han puesto su confianza o su fe en un Buda que sí existió, pero que murió. Y ya, ahí se acabó todo. Pero qué diferente es poder creer en alguien que murió por nosotros y venció a la muerte y se levantó de la tumba y llegó al Padre y está con el Padre y es un Dios vivo. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, allí es en donde podemos entender que Cristo tiene poder. Y tuvo poder para hacer mucho, mucho, mucho. Nos estamos quedando muy cortos, ¿sí? Porque nuestra fe, nuestra confianza y todo lo que es nuestra vida es en función de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y nosotros merecíamos la muerte. Estábamos condenados a un destino por la eternidad de muerte. Pero Cristo, en su gracia, en su misericordia, quiso tomar nuestro lugar, pagar el precio del pecado y rescatarnos de esa muerte eterna y darnos vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, tenemos que tener presente siempre ese poder de Cristo que está operando todo el tiempo en nuestras vidas. Y el otro tema que fue el poder del Espíritu Santo. ¿Quién me quiere decir algo en función del poder del Espíritu Santo? ¿Y por qué ahora el Espíritu Santo y no siguió Jesús? A ver, Carito. Aquí hay la hermana Carito. Esto viene en función de la Trinidad. Hubo el acuerdo de la obra de redención de Cristo. Entonces, cuando Cristo estuvo aquí y le habló a sus discípulos y lo señala en los evangelios que era necesario que Él se fuera, pero que iba a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo.
Las tres personas de la Trinidad son tres distintas, pero obran de manera única y junta, por decirlo de alguna manera. El poder del Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de la tumba, el que lo revivió. Cristo también dijo, yo tengo poder para dar mi vida, pero poder para volverla a tomar. Entonces el Espíritu Santo es ese consolador que el Señor tuvo a bien, es uno de los grandes dones que nos da el Señor cuando creemos, para que sea el que nos consuele, el que nos guíe, el que nos reavive, el que nos confirme esa salvación que Él nos vino a dar y el que es un elemento importantísimo en la vida de un cristiano. Reconocer que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo y en el momento de que nos sentimos tristes o atribulados, acudir a Él. En nuestra oración, en nuestro devocional, tener la convicción y la plena certeza de que el Señor nos mandó para eso al Consolador, al Paráclito, para que esté junto a nosotros y nos ayude a vivir esa vida. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda como pámpanos a estar unidos a la vid que es Jesucristo. Gracias, Carito. Entonces, ¿aceptas y entiendes el poder de la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. ¿Aceptas y entiendes el poder de Cristo y la necesidad de Cristo en nuestras vidas? ¿Sí? Ok. ¿Y entonces aceptas y entiendes el poder del Espíritu Santo? Bueno, el día de hoy vamos a cerrar esta serie, este estudio, con un tema que se llama el poder y la autoridad del creyente. O sea, el poder que tienes tú como creyente, como hijo de Dios. ¿Aceptas eso? Sí, porque ya fueron más poquitos los que dijeron que sí. Fíjense, este tema es importante y tenemos que manejarlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Porque de aquí han salido doctrinas, han manipulado esta verdad, que es una realidad, la han manipulado y han querido empoderar a la gente, pero en un sentido equivocado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos bien por qué recibimos poder y recibimos autoridad y para qué lo recibimos, ¿no? Entonces, para no correr el riesgo, ¿sí?, de irnos por caminos chuecos y por argumentos que no sean válidos, es muy importante que esto quede completamente respaldado con la palabra de Dios. Creemos que la palabra tiene poder y que esa palabra nos ha sido dada para revelarnos la voluntad de Dios, pues este tema es importante que lo saquemos completamente de la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a revisar algunos aspectos que son importantes que consideremos. Por ejemplo, el primer aspecto, voy a por lo menos a mencionar tres. El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta para entender que el creyente, ¿quién es el creyente? Los que creen en el poder de Jesús, los que creen en el poder de su palabra, los que creen en el poder del Espíritu Santo. Esos somos los creyentes. Levanten su manita de aquí, ¿quiénes son creyentes? Gloria a Dios, qué bueno, todos. Ok, entonces, lo primero que tenemos que entender es que Jesús fue el que le dio autoridad y poder a los discípulos. Vamos a empezar por allí, ¿sí? Porque fueron los primeros, fueron los que conocieron a Jesús de cerca, los que lo vieron, los que caminaron con Él, comieron con Él, anduvieron con Él en su ministerio. Y entonces es importante que sepamos cómo fue que el Señor les dio poder y autoridad. Acompáñenme por favor a Lucas. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a ver los primeros 2 versículos, ¿sí? Les voy a pedir de favor que si tienen una duda,
Levanten su manita. Es importante, no tenemos que terminar hoy, ¿sí? O sea, hoy tenía la idea de concluir el tema, pero si no lo concluimos no pasa nada. Lo importante es que no nos vayamos con dudas, con inquietudes o si alguien quiere hacer un comentario para complementar lo que estamos diciendo, por favor, siéntanse en libertad, levanten su manita y va a ser muy bueno. Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Reina Valera 60, gracias. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿sí? ¿A quiénes? A sus 12 discípulos. Ya saben quién eran los 12. Bueno, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Fíjense con qué propósito y en qué les dio autoridad. A los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, para estas dos cosas, sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él sabía que al mandarlos, en el camino se iban a encontrar con gente que estaba poseída por un demonio. Hoy en día ya no los vemos tanto, o a lo mejor sí, no sabemos. Yo solamente te quiero decir algo, existen, y no porque estemos en el mes que celebran payasadas de Halloween, eso no tiene nada que ver. Y no es la prédica del terror. Es una realidad que el Señor mandó a los discípulos a dos cosas. Les dio poder sobre dos cosas. El Señor sabía que en el camino, cuando Él los mandara, se iban a enfrentar ante dos situaciones. Endemoniados, iban a querer obstruir el camino o lo que ellos estaban haciendo, y enfermos. Iba a haber enfermos, ¿sí? Y el ministerio de Jesús, mucho de lo que Él hizo fue sanar enfermos. Mucho de lo que Él hizo. No fue exactamente el propósito, pero ¿recuerdan a Juan el Bautista? Que les manda preguntar y les dice, ¿es Él? ¿Cómo dijo? El que debía de venir, pero dijo algo en específico. Los ciegos ven. Cuando le responde el Señor, le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Y entonces él supo que era él, ¿sí? Porque ya estaba escrito por los profetas que eso iba a ser parte de lo que iba a ser. Ahora, según el texto que acabamos de leer, ¿sobre qué les dio Jesús autoridad y poder a sus discípulos? Sobre demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora vamos. ¿Y esto se lo dio a quiénes? ¿A todos? Empezó con los más cercanos, con sus 12. Muy bien. Vamos a Lucas 10, versículos del 17 al 20. Dice aquí, volvieron los 70 con gozo. Está hablando de un grupito más grande, fuerte, ya no son solo los 12, ahora ya está, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Pues sí, porque ese fue el poder que te dio. Ajá. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí hoy os doy potestad. Esto se los dijo Cristo a esos 70. Yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Sobre toda fuerza del enemigo les doy
potestad. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Como diciendo, no se distraigan por esto. Esto no es lo más importante. Esto es algo que de paso yo les voy a dar a ustedes, pero lo importante que les vengo a dar es vida eterna. Sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Así como diciendo, ese es el objetivo, pero tienen potestad. En este mundo, a lo que más se le teme es al diablo, ¿no? Todos así como que, ay no, sí, ay no, y apenas sale el tema y empiezan a salir las historias de la Llorona, del chupacabras, de un montón de cosas que unas son ciertas, otras puro choro, otras son puras imaginaciones del hombre, pero unas son reales, ¿sí? Entonces, ¿qué potestad le dio Jesús a los 70 discípulos? De hollar serpientes y escorpiones, ¿qué más? Y sobre toda fuerza del enemigo, y dijo, y nada os dañará. ¿Sí? Vamos ahora a Efesios, capítulo 1, versos del 19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Fíjense, ya no está hablando de 12, ya no está hablando de 70, ya está hablando de los que creemos, ¿sí? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, ya estamos hablando de un grupo de otro siglo, no dice, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De los creyentes, ¿sí? De todos los creyentes. Y les dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿sí? Nosotros, en otro tiempo, los que vivían y creían en Cristo, y los que que todavía no viven y van a vivir, pero que crean en Cristo, esa es la iglesia. Así se forma toda la iglesia, ¿sí? No nada más es la del triunfo. Nosotros somos una moronita ahí de la iglesia universal. Entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué notaron de estas tres citas? Y que yo remarqué mucho. ¿Qué notaron de estas tres citas que acabamos de leer? Le di énfasis a eso que yo consideré que era importante, ¿sí? Primero, el poder de ok, sí, se está hablando del poder, ese es el tema. Pero el énfasis que yo le puse es que primero se lo dio a 12, luego a 70. Y entonces vamos de lo particular a lo general. Y después termina refiriéndose a nosotros los que creemos, a la iglesia, ¿sí? Y el verso 21 confirma y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, esa es la primera parte que necesitamos comprender. El Señor no solo le dio poder a los 12, no solo porque mucha gente dice, es que eso es del Antiguo Testamento, eso fue parte de otro momento,
solo ellos recibieron poder y ya. Aquí está diciendo que todo ese poder lo sometió a la iglesia, la puso como cabeza de todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, en segundo lugar, el creyente tiene la autoridad y el poder del Espíritu Santo por el bautismo con el Espíritu y por su identificación con Cristo. Esto es muy importante. Vamos a Hechos. Ya quería dar mis argumentos, pero es mejor que se quede la palabra. Es la palabra la que nos debe convencer como lo oramos, ¿sí? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos recibieron esta palabra, los que estaban en lo último de la tierra, pues a lo mejor éramos nosotros, ¿no? Que todavía ni existíamos. Que recibieron, entonces, ¿qué recibieron aquí los creyentes cuando son bautizados con el Espíritu Santo? Reciben poder, ¿sí? Ahora que se bautizó esta chiquita, tiene que entender que ella también recibió el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El Señor le ha dado poder al creyente, le ha dado poder y autoridad con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser testigos de Él. ¿Y qué es ser testigos? ¿Ok? Alguien que vio y que no necesariamente vio, que cree, ¿sí? Que ha creído en la palabra, porque pues, la fe es muchas cosas, no las vemos, no las hemos visto, no las hemos tocado, pero tenemos certeza de que son, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor en su palabra. Por eso es importante que entendiéramos que la palabra tiene poder. ¿Y por qué tiene poder? Porque nos está dando el plan de Dios para la humanidad. Entonces, primero lo dice el Señor, ¿sí? Por eso lo creo y eso ya es ser testigo. Pero pues, tú ni estuviste, pero yo lo creo porque el Señor lo dice en su palabra. Ay, perdón, ando muy jugoso. Y entonces, eso ya es ser testigo. Yo testifico que Cristo está vivo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo testificamos que Cristo está vivo? Pues le decimos a la gente, la palabra dice que el Señor no está muerto, que el Señor resucitó, que el Señor vive y que el Señor tiene un plan para ti si tú lo invitas a venir a tu vida, si tú le permites al Señor que venga a tu corazón, que venga a tu vida y te rindes a Él, el Señor te limpia de todo pecado. ¿No? ¿No es lo que testificamos? Bueno, entonces dice que le seremos testigos, ¿sí? Nosotros somos testigos del Señor, testigos de su verdad, testigos de su poder, testigos de su gracia, testigos de su perdón, testigos de su amor, testigos de su resurrección. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Y nosotros recibimos ese poder, esa revelación del poder de la palabra, porque en otro tiempo no lo entendíamos, hermanos. ¿Sí? O sea, yo en mucho tiempo no estas verdades no las comprendía, no las podría explicar como las estoy explicando ahorita. Pero me fueron reveladas, ese poder de la palabra vino a cambiar mi mentalidad, a entender, me quitó la venda de los ojos con un propósito. Allí fue cuando recibí el poder y ese poder lo recibí para testificar. ¿Sí? Ese es el poder del Espíritu, que nosotros testifiquemos, que nosotros extendamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Empieza por Samaria y se ha dicho, ¿no? Samaria es el lugar donde tú vives, tu casa, tus familiares, tus tíos, tus primos, tus vecinos. Esa es tu Samaria. Y luego Judea, o sea, ya te mandan más allá, a lo mejor ya
ya estás sirviendo en la iglesia, te vas a Chihuahua, te vas a Oaxaca, a donde el Señor te ponga, y ya tú estás siendo un embajador del Señor y estás llevando, estás testificando de la verdad de Cristo, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra. Y estas cosas a lo mejor no necesariamente tienen que ser primero una y luego otra y entonces ya estás calificado para la otra. Pueden ser simultáneas, ¿sí? Al mismo tiempo podríamos nosotros avanzar en este terreno, y si la iglesia de veras estuviera trabajando, ¿qué creen que hubiera pasado? Pues ya el evangelio prácticamente, ¿qué nos impide o qué falta para que se pueda completar hasta lo último de la tierra? Realmente ya no falta nada, ¿no? Se habla de una ventana que es unos países que todavía se resisten, que no quieren, musulmanes, hindús, ciertos países en donde no ha entrado el evangelio, como Japón, lugares más complicados como Rusia, como China. Ok, pero ya se puede hacer. Y luego dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos? Estamos hablando de Dios mismo, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros. Estamos diciendo que ese Dios que es poderoso, que hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y queremos, actúa en nosotros. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama poder. El poder de Dios está en el creyente. Vino, fuiste embestido, fuiste lleno del Espíritu Santo, fuiste sellado para anunciar las verdades de aquel que nos salvó. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, entonces, ¿en quiénes actúa ese poder de Dios? En nosotros, dilo con confianza, con seguridad, en nosotros, en los que hemos creído. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Señor, ya resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya desde ahorita, tú como creyente, ya estás sentado en lugares celestiales. ¿Y cómo es eso si yo estoy bien plantado aquí en la tierra? A ver, ¿quién me puede explicar cómo podrá ser eso de que ya nos resucitó y estamos en lugares celestiales? Hace unos minutos leímos que nuestros nombres están ¿en dónde? ¿Y dónde está el libro de la vida? En los lugares celestiales, ¿no? Pues para empezar, ya está tu nombre allá. ¿Sí? ¿Ya mandé? Y también dice la palabra que el Señor está preparando una morada celestial, un lugar para que tú vivas, ¿sí? No un color de la casa, sino un lugar, ¿sí? Una casita morada, nada. Un lugar para que tú llegues cuando el Señor te diga, ya no quiero que estés en este mundo, vente conmigo a mi presencia. Y entonces vamos a estar en la presencia del Señor en un lugar especial que el Señor hizo para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos un lugar con Cristo, estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Y quiénes están sujetos a Él? Dice la palabra que los que están sujetos a Él son todos esos a los que la gente les tiene mucho respeto y hasta mucho temor, que son los ángeles, autoridades y potestades. Ese poder, o sea, si nosotros medimos el poder, nosotros no tenemos ni idea del poder espiritual, de toda la fuerza y de todo lo que puede mover el poder espiritual.
no lo vemos con nuestros ojos. Si el Señor nos abría los ojos un poquito, caemos muertos, ¿sí? Para ver eso. Pero es un poder que se mueve. Hay potestades en la tierra, ¿sí? Que se mueven. Pero dice aquí que esos ángeles caídos, los mismos ángeles que están en el cielo, esas autoridades y esas potestades están sujetas a la autoridad de Cristo, ¿sí? Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos está dando ahí cualquier cosilla, sino que nos dio poder de amor y de dominio propio. Con esto, yo te digo hoy, no le temas al enemigo. En la palabra de Dios no vas a encontrar que diga, aguas con Satanás. Y mira que es nuestro enemigo, Mira que quiere tu muerte, quiere tu destrucción, quiere robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo para tu vida. Pero yo te digo, no le tengas miedo, no le temas. La misma palabra nos dice, témele al que tiene el poder de condenarte. Satanás no te puede condenar, él no te va a hacer juicio. El que va a hacer el juicio es Dios. Y Cristo va a estar allí para defender a sus hijos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué espíritu hemos recibido? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Sin miedo, sin temor. En tercer lugar, el creyente tiene el poder de la sangre de Cristo. En esto lo dice la palabra. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Verso 11. Capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido. Empieza el capítulo hablando de una lucha que se da. Pongan el verso 9, por favor. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quiénes son esos? Aquí dice que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón y la serpiente antigua, el cual se dedica ¿a qué? A engañar a todo el mundo. ¿A quién engañó? Primero, Adán y Eva cayeron en la trampa, en el engaño. Allí Él nos robó la autoridad que ya el Señor nos había dado. Por causa del pecado, el enemigo presta y nos robó. Tenía el Señor un plan, un propósito para sus hijos. Y entonces, así como vino esa desgracia por un hombre, también por un hombre entró la gracia, que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Él nos hizo recuperar ese poder. Entonces, Satanás tenía autoridad sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Por mucho tiempo nos mantuvo esclavizados al pecado. Pero vino Cristo y rompió esas cadenas del pecado y nos liberó. Y desde ese momento, la muerte de Cristo logró para nosotros el perdón y nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Sí, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Y entonces le fue quitada la autoridad a la serpiente y al dragón antiguo, a Satanás, el diablo. Le fue quitada la autoridad. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre toda la humanidad? No, sobre los que creyeron en Cristo, sobre los creyentes, sobre nosotros. El enemigo no tiene autoridad sobre ti. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. El que tiene autoridad
sobre nosotros es Cristo. Y Cristo que vive en nosotros nos da autoridad aún sobre el enemigo mismo, ¿sí? Sobre el mismo enemigo nosotros podemos expulsar a un demonio. Este poder se extiende sobre la obra del diablo, acusando con falsedades, viene a nuestra mente, nos perturba, nos engaña, nos confunde. Esa es la manera como está la lucha aquí todo el tiempo. La lucha no es física, la lucha está en nuestra mente, nos trae ideas, nos trae confusión, nos trae duda. ¿O no has sentido eso? ¿No has sentido en algún momento que a lo mejor Dios no te escucha? Y esa es la labor del enemigo, hacerte dudar de la existencia y del poder de Dios. Y entonces constantemente nos está queriendo confundir y nos está queriendo apartar de la verdad. Él no quiere que esta verdad esté en nuestros corazones y la entendamos y la abracemos. Él quiere cegarnos, quiere ocultarnos esas cosas porque sabe que eso a él lo aplasta y lo inutiliza, ¿sí? Por eso es importante que lo entendamos. Entonces trae acusaciones falsas a nuestra mente, trae enfermedades, trae duda, trae confusión, trae influencias, trae ataduras, trae opresiones, trae maldiciones, trae brujería. Todo eso es real. En el mundo espiritual y en el mundo satánico eso existe. Un día los voy a llevar allá a los parquecitos que hay alrededor de mi casa para que vean cómo están ahí las gallinas descabezadas, las cajas con quién sabe qué tanta cosa. Y eso porque las ha descubierto mi perro, que lo llevo allá a pasear, y de repente ya se encuentra con el premio mayor, una gallina negra descabezada. Y también he visto a un grupito allí que hace sus conjuros y sus cosas. Y un día llegué y estaba estacionando mi coche, y cuando me bajé había gritos como que estaban matando a alguien. Y entonces me puse alerta, dije, ¿qué pasó? ¿A quién están matando, no? O sea, se oía fuerte los gritos y los llantos, y me fue acercando. No, era un ritual que hacen allí en el estacionamiento de Genaro, exactamente donde está el pasillito, nos metemos ya del estacionamiento, la segunda casa. Allí hay un grupo que se reúne a hacer sus ondas, y ese día estaba pasando, pero pues era algo real. Se oía horrible. No me dio miedo, se los confieso. Al principio mis antenitas se prendieron porque dije, pues a lo mejor es alguien que necesita ayuda, o te le hablo a la patrulla o qué. Pero estaban en un ritual satánico. Entonces estas cosas existen, y Satanás puede tener autoridad en el mundo y lo oprime. ¿Y cuál es su función? Lo arrastra al pecado. Y eso quiere hacer con el creyente, llevarlo a pecar, como lo hizo con Adán y con Eva. Pone en duda lo que el Señor ya nos dijo que es bueno y agradable, y entonces probamos cosas diferentes, cosas distintas, y entonces nos lleva a dudar y a pecar. Pero quiero que hoy entendamos, hermanos, que tenemos autoridad. Gracias, mi amor. Y esa autoridad nos fue dada por Cristo, que reina y vive en nosotros, ¿sí? Y esa autoridad es sobre el enemigo, es sobre sus planes malévolos, y entonces no debemos temerle, no debemos ponernos a temblar porque mi vecino es un santero. Cuando yo me vine de Toluca, mi casa la tenía, como hoy en día también, hacía una célula, y entonces yo quería rentar mi casa. Y cuando los vecinos se enteraron que yo me iba a venir acá a la Ciudad de México, me dijeron, oye, qué bueno que me dices, es que mi hija se quiere venir para acá. Pues la rento, le dije. Qué bueno, ya me llegó el cliente y ni siquiera lo anuncié.
hasta dije, gracias a Dios. Me dice, es que mi hija es santera y quiere poner aquí su negocio. Entonces yo le dije, ¿cómo crees? Le dije, no, pues entonces no. ¿Cómo? Si mi casa estaba sirviendo al Señor, ¿sí? O sea, era un lugar donde glorificábamos al Señor, y ahora por necesidad de dinero y por rentar voy a meter a un grupo allí para que ahora esté haciendo conjuros y tonterías. Le dije que no. Me dijo, se quedó así confundido. Pienso rentársela a alguien más. ¿Me vi sangrón? ¿Y me vi sangrón? Es mi casa, ¿no? ¿Sí, verdad? No, pero, no, gracias. Es que está aquí en la cerrada conmigo. No, simplemente no. Pues no le voy a decir no porque es santera, porque no iba a servir de nada, ¿no? Pero, en términos generales, nosotros podemos decir que Satanás tiene más poder que cualquier hombre común. ¿Sí? Tiene más poder. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Hermanitas, miren, este mes van a empezar a ver un montón de disfrazados, de enchamucados, no importa. Pero lo que sí es importante, ese día se festeja un día al año. Nosotros tenemos la oportunidad de compartir, porque ese es el propósito, para eso nos dio el Señor el poder, de compartir, de testificar, de serle testigos, y tenemos todo el año para hacerlo. Pero como iglesia somos muy conchas y no lo hacemos. Y no es una práctica común, y da pena que sigamos siendo los mismos cada miércoles y cada domingo, y que a veces le queremos dar la bienvenida a los nuevos y decimos, ¿no hay nuevos? Ok, bienvenida a la iglesia. No, hermanos, no debe ser así. Nosotros fuimos creados embestidos del poder de Dios con el propósito de ser testigos de quién es el Señor. Que Cristo tiene poder para salvar, para perdonar, y la gente está necesitada de eso. Pero la gente se emociona con un día de Halloween y de muertos, y ahí salen. Me dio miedo el año pasado, iba con Rebe, nos bajamos del coche, un gentío. Nunca había pasado eso. Un gentío, la cerrada donde estábamos, no podíamos caminar. Pero era una cosa como nunca, porque ya la familia completa sale a pedir Halloween. Chicle y pega, moneda, dulce, lo que le den es bienvenido. Gentío pidiendo en las casas. Qué pena que eso esté creciendo tanto que no se pueda ni caminar ese día, la iglesia vacía. Y el lugar donde se dice la verdad, donde se anuncia la palabra, vacío. ¿Pero de quién es responsabilidad? Porque el Señor nos dio poder a nosotros con el propósito de ir y ser testigos, de anunciar su verdad, ¿sí? Y entonces el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada a esa vida de plenitud y de victoria y de poder, ¿sí? Pero esa vida no va a ser una realidad si no ejercemos la autoridad que Dios nos dio. ¿Y cómo la voy a ejercer? Testificando, yendo a las casas sin miedo. ¿Pero qué voy a decir? El Espíritu te va a decir qué decir. No te vas a quedar mudo y callado, te lo aseguro. Pero es que yo no sé nada, hermano. El Señor
quitó la venda de tus ojos y ahora tú tienes mucho más que cualquiera que está perdido. Tienes la salvación de Cristo, la entiendes. Es por fe, no por obras. Eso se lo puedes explicar a la gente. Le puedes decir que se rinda a Cristo, que el Señor tiene los brazos extendidos para recibirlos si se humillan y se arrepienten. ¿Sí? Y por eso el grito de Pablo en Romanos 8:31. Vamos a leerlo y ya con eso concluyo. Ya me he estado pasando en mis prédicas, no me pasaba. El domingo echaron bronca, los maestras felices. Ay sí, pastor, tárdese más porque ahora sí di mi clase completa, mi actividad y no sé qué. Hasta jugamos a la rueda de la fortuna. Pero no me echó bronca a nadie. La verdad es que no me echaron bronca, pero sí me pasé bastante y les ofrezco una disculpa. Dice Romanos 8:31-39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Satanás te anda ahí amenazando de que, pero mira, voy a revelar quién eres. Él es el que nos justifica, ¿sí? ¿Quién es el que condenará? ¿Satanás? No. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, o sea, el mero, el que tiene todo el poder, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y esta es la invitación, hermanos, a estar seguros, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios, Señor nuestro. Padre, bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, porque no merecíamos nada de esto. Tú nos aceptaste con todos nuestros errores y con todas nuestras fallas y nos perdonaste, Señor, y nos has apartado para estar en lugares celestiales por la eternidad contigo. Y estás con nosotros, estás en medio de nosotros y tu Espíritu está con nosotros y nos has dado poder. Señor, permítenos entender esto, vivirlo y ponerlo por obra. Que sin miedo podamos anunciar y testificar quién eres tú. ¿Quién eres tú, ese Dios bueno y maravilloso que nos salvó? Podemos hacerlo, Señor, porque es mucho lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, papi, gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.